Bienvenidos al tema de marketing y el consumidor. Mi nombre es Luis Antonio Parada y vamos a dar una pequeña clase el día de hoy sobre algunos aspectos y algunos tips que nos pueden ayudar en el neuromarketing y poder entender un poco más cómo es que el consumidor funciona y cómo es que nosotros estamos llegando a consumir algunas cosas. Bien. La teoría del cerebro triuno, para hacer un poco de recuerdo de lo que se ve en neuroventa, nos dice que básicamente el ser humano tiene tres espacios en el cerebro. Si bien estos no están delimitados correctamente o no hay una parte o un módulo que diga de aquí hasta aquí llega tal cerebro, para el neuromarketing tenemos este conocimiento. Tenemos el reptílico o reptiliano, el límbico y el neocórtex o nueva corteza. Vamos a ir explicando de adentro para afuera, ¿ya? El cerebro reptílico es aquel, o reptiliano, es aquel cerebro menos desarrollado, el cerebro más antiguo que nosotros tenemos. Este cerebro de aquí no se terminó de desarrollar y cumple algunas funciones que son muy básicas dentro de nuestra vida y nuestras funciones. Una de ellas es de sobrevivir, que es la más importante de todas, y la otra es de reproducirse, que son las funciones básicas que tiene el ser humano hablando antropológicamente. Entonces, nosotros si entendemos esto, sabemos que este cerebro es muy importante para nosotros porque su misión es sobrevivir y reproducirse. En un segundo nivel tenemos el cerebro límbico o el cerebro de las emociones. Este cerebro de aquí es donde nosotros podemos tener cargado una serie de, valga la redundancia, de emociones. En este caso, las mujeres lo tienen un poco más desarrollado el cerebro límbico, se sienten, podríamos decir, recuerdan cosas de manera más emocional. Por ejemplo, si ven a un bebé, si ven a un niño, si ven a un cachorrito, el sentimiento de ternura es mucho más grande, tienen mejor desarrollado que los hombres esta parte del cerebro. Y el neocórtex o la nueva corteza, que vendría a ser ese cerebro que es el racional, en otras palabras, es el que nos diría qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Hagamos un ejemplo, por ejemplo. Si yo actualmente estoy entrenando, supongamos, estoy yendo al gimnasio, supongamos que no hay cuarentena y la vida sigue normal, estoy entrenando, yo sé que tengo que seguir una dieta, que tengo que comer ciertas cosas, que tengo que alimentarme de alguna manera, y mi cerebro neocórtex me dice, tenés que comer bien, tenés que alimentarte bien, esta comida es buena. Pero mi cerebro reptílico me dice, come esto, come grasa, come hamburguesa, come pizza, etcétera, etcétera. ¿A quién termino haciendo caso yo? Normalmente al cerebro reptil. Por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, entonces el cerebro reptil es el que busca sobrevivir, busca la parte de decir, ¿cómo puedo yo lograr pasar esta cuarentena? Mientras que el cerebro límbico me dice, ay, cómo me gustaría estar, qué sé yo, con mi pareja o con mis amigos jugando, etcétera, etcétera. Y el neocórtex me va a decir, hay que quedarse en casa, no hay que salir, hay que hacer las cosas de manera correcta. Entonces, así es como funcionan estos cerebros. Sabiendo esto, nos ponemos a pensar a qué cerebro es al que nosotros le debemos vender. ¿Le vendemos al límbico, le vendemos al neocórtex o le vendemos al reptiliano? Para nosotros en marketing tenemos que venderle al cerebro reptiliano, porque es el que toma la decisión inconsciente de compra. ¿Y por qué es una decisión inconsciente? Porque busca sobrevivir y busca reproducirse. Entonces no nos olvidemos que el ser humano, todas las decisiones que toma es porque quiere sobrevivir, porque quiere ser parte del medio, porque quiere sentirse integrado. Entonces aquí pensamos que el cerebro que ama es el cerebro que compra. Y si nuestro cerebro ama, va a consumir un producto o un servicio determinado. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que, para poder llegar a ese cerebro. ¿Por qué el consumidor no compra nuestro magnífico y fabuloso producto? Yo puedo tener el mejor producto del mundo, y siempre lo he dicho, pero si nosotros no logramos que la persona nos consuma, no tenemos absolutamente nada. Entonces, en el medio hay un montón de productos y de servicios espectaculares a precios inigualables, pero no se están vendiendo. Entonces, algo está pasando ahí. ¿Qué es lo que sucede?
Lo que pasa es que el consumidor no sabe qué es lo que quiere. Nosotros como consumidores no sabemos realmente qué es lo que queremos. Entonces, partiendo de eso, yo estoy hablando de que tengo un consumidor que no sabe lo que quiere, que tiene un cerebro irracional que toma decisiones por él. Entonces aquí se me pone interesante la cosa desde el punto de vista del neuromarketing. Y tenemos algunas orientaciones para entender el comportamiento de estas personas que nos van a consumir. La primera de ellas es la orientación del consumidor, la orientación económica. ¿A qué se refiere la orientación económica? Básicamente esto nos dice que la persona busca maximizar el beneficio. Necesita encontrar por la menor cantidad de dinero posible la mayor cantidad de producto que pueda consumir. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy vendiendo refresco y mi refresco tiene una presentación de 330 ml, pero yo lo vendo en 15 bolivianos la presentación? Entonces, la orientación económica le va a decir, frena, no, es muy caro, es muy poco producto. ¿Qué pasaría si yo esa presentación de 330 ml la doy a un precio de 5 bolivianos? Entonces ahí la orientación económica del consumidor me va a decir, sí, es algo aceptable, hace calor, necesito el refresco, consumamos. Entonces esta orientación económica es la que me mueve a tomar una decisión por parte del consumidor en términos de maximización de los resultados. A menor dinero, mayor producto. Eso es lo que básicamente estamos pensando en esta parte. La segunda sería la orientación psicológica. ¿Cómo me siento yo comparando muchas veces algunos productos? Esto se da muchas veces en los supermercados cuando nosotros entramos y tenemos una gran variedad de productos a nuestra elección, entonces empezamos a mirar, empezamos a comparar y de cierta manera empezamos a decidir de esa manera. Por ejemplo, puedo ir al supermercado y elegir en la sección de mermelada, la mermelada de vasito o la mermelada de jarra. Entonces, ahí, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Qué motivantes internos tengo yo que me van a llevar a tomar una decisión determinada? Luego tenemos la orientación motivacional. ¿Qué cosas nos pueden motivar aún más? Aquí estamos hablando ya de factores externos a nosotros. En la anterior estábamos hablando de factores internos, o sea, psicológicamente, ¿qué me motiva más a consumir? La jarrita o el vasito de la mermelada, ¿para qué lo voy a utilizar después? Mientras que en la motivacional me están dando un motivo para que yo tome una decisión. ¿Cuál puede ser ese motivo? Ese motivo puede ser, mis amigos lo consumen, en casa de mis padres veo que consumen, en cierta película o en cierta serie consumen el producto, mis amigos lo están consumiendo, entonces ahí hay una serie de motivos que me mueven a tomar una decisión determinada. Para esta toma de decisión tenemos algo conocido como la Trinidad de toma de decisiones. Aquí básicamente estamos hablando de una pirámide en donde primero que nada tenemos que lograr la atención. Eso es muy importante. Y aquí vamos a recordarnos del modelo AIDA, de acción, interés, deseo y acción para el logro. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es la atención. Hemos logrado la atención de la persona, entonces ya empezamos a generar una segunda función que vendría a ser la recordación o el instinto. Supongamos que seguimos con el ejemplo de la mermelada. Entonces, la mermelada de jarrita llamó mi atención. Entonces, por instinto o recordación, yo sé que cuando era niño mis padres compraban mermeladas y cosas y utilizaban después los envases para otra cosa. Entonces me genera una emoción positiva de manera inconsciente y mi decisión va a ser favorable porque captó mi atención al tener un empaque llamativo. Tuve una recordación instintiva de algo que pasó cuando yo era niño y me generó una emoción positiva. Al generar esas tres etapas, mi decisión es favorable. Pero ¿qué hubiera pasado si en mi casa nunca hubieran comprado un producto o reutilizado un producto, por ejemplo? Entonces quizá la recordación no hubiera existido y no me hubiera generado una emoción positiva. Entonces no se iba a lograr
esta decisión favorable. Entonces, aquí en la toma de decisiones, en esta trinidad, tenemos que tomar en cuenta esos tres factores: atención, recordación y emoción positiva. Esos tres me van a dar una decisión favorable. Vamos a ver algunos tips en el área ya de neuroventas, cuando yo estoy hablando ya, podríamos decir, cuando yo quiero lograr algo mucho más allá y de manera personal en algunos casos, esto les puede servir. Bien, hablando en términos de publicidad, tenemos que tratar de eliminar la publicidad tradicional. ¿Cuál es la publicidad tradicional? La televisión, la radio, el periódico, que son cosas que nos interrumpen de cierta manera. Si yo estoy mirando, por ejemplo, un programa de televisión, yo no me eché a mirar una publicidad, no me eché a mirar propaganda política, no me eché a mirar mensajes. Estoy queriendo mirar algún contenido en específico. Y por esto es que las plataformas de streaming tienen mucho éxito. Si ustedes se fijan cómo ha crecido Netflix, ahora tenemos en otras plataformas como por ejemplo HBO Go, tenemos Disney Play y una serie de plataformas que están en el mercado y que me están vendiendo el concepto de contenido sin publicidad o sin interrupción. Lo mismo sucede con el periódico. El periódico uno se lo compra para poder leer noticias, no para leer publicidades. Entonces aquí va a depender mucho también del público al que yo esté atacando. Muchas personas mayores sí todavía siguen consumiendo periódico, entonces también eso va a depender mucho del tipo de producto que yo esté vendiendo. Y en el caso de la radio, muchas veces en la radio nos vemos interrumpidos igual que en la televisión por algunas publicidades, pero en el caso de la radio está pasando algo muy interesante. El caso de la radio está empezando a ganar de nuevo peso en el mundo. Ustedes fíjense, grandes empresas están migrando a lo que son plataformas de radio y streaming. Por ejemplo, CNN Radio, Fox Sports Radio, tenemos Radio Disney. Entonces, estamos viendo cómo las compañías están volviendo a mirar al ámbito de la radio. Pero en lo personal, lo ideal sería tratar de disminuir o eliminar la publicidad tradicional para que tengamos un mejor éxito en nuestra campaña. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a ir haciendo? Por ejemplo, el poder de la mirada es algo muy importante. Aquí les muestro una imagen de una publicidad antigua en donde el contacto visual lo vemos que no es ni con el posible consumidor ni con el producto. La mirada es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esto viene desde la época de las cavernas, que nosotros nos gusta tener contacto, podríamos decir, es una necesidad de sobrevivencia el tener el contacto visual. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, en la época de las cavernas, el hombre era cazador. Entonces, al ser cazador, tenía que mantener un alto contacto visual con su presa para saber si ésta lo había divisado o no. Entonces, de ahí viene eso. Cuando nosotros estamos hablando con una persona, nos gusta que nos miren a los ojos y nosotros podemos mirar a los ojos. Entonces, ahí esta parte de aquí es muy importante, saber utilizar el poder de la mirada. Si yo voy a utilizar en mis publicidades, en mi marketing, en mi campaña, personas que estén mirando el producto, tengo que asegurarme que estas personas miren el producto y no se pierda el foco. Lo que nosotros primero hacemos cuando vemos una publicidad con personas es mirar hacia los ojos de esa persona y luego ver qué es lo que está viendo esta persona, porque somos curiosos. Entonces, en esta publicidad vamos a ver el poder de la mirada para Dolce & Gabbana, cómo afecta. Esto es un estudio que se ha hecho con unos lentes especiales que se llaman Eye Tracker, que ven hacia dónde va la mirada en el primer golpe de vista. Aquí, como podemos ver, en rojo es donde se centró la mirada de la persona que vio la publicidad. Entonces mira la cara de la persona que está en el afiche y de último mira la marca. Entonces nos fijamos dónde está la mirada de la chica. La chica tiene una mirada hacia el centro, una mirada perdida, podríamos decir. ¿Y esto qué me genera?
esto me genera que toda mi atención se centre en la cara de la modelo y en muy poca magnitud en el producto, que sería lo que a mí me interesa. Ahora veamos otro ejemplo. En el de la mano izquierda, si podemos ver, la modelo está mirando de frente. Vemos a su lado en la segunda imagen que nuestro foco de atención se centra en la cara de la modelo y las letras que tiene arriba. Mientras que en la figura de al lado vemos que la modelo está mirando el producto, entonces el centro de mirada va hacia la marca. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Aparte que si nosotros hacemos una publicidad en donde utilizamos gente y esta persona nos mira de frente, puede ser que sea una publicidad muy agresiva y perdamos el impacto de lo que queramos lograr. Para esto tenemos que lograr una triangulación, mirada, producto, precio. Entonces, ¿dónde tiene que mirar la persona? Al producto y al precio. Son las cosas más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de plantear una publicidad, en este caso impresa, por ejemplo, si queremos trabajar con un medio de comunicación impreso, con una valla o hacer un flyer, etcétera, etcétera, tenemos que tener esto, lograr esta triangulación en las personas y vamos a tener un mejor éxito. Otro de los tips que se les puede dar es que el cerebro humano acepta lo curveado. Este producto es Aquanet en su presentación de los años 90, que era un producto cuadrado. Quizás las mamás de muchos han utilizado esto. Es un spray que endurece el cabello. Quizás algunos lo siguen utilizando actualmente. Y Aquanet se dio cuenta que al cerebro le gusta lo curveado. Entonces, ¿qué hizo? Modificó su packing o su empaque para hacerlo un poco más agradable. ¿A qué se debe esto? Que nuestro cerebro acepte lo curveado. Si nosotros nos ponemos a observar la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que todo lo que nos rodea y todo lo que existe de manera natural no es recto, tiene curvas, es imperfecto, podríamos decir. Y si nosotros empezamos a agarrar y a hacer los productos rectos, entonces estamos eliminando la naturalidad de las cosas. Y por sobrevivencia vamos a tender a no elegir estos productos que están, podríamos decir, muy fuera de lo que es normal o natural. Aquí tenemos otro ejemplo de estos juguitos, cómo modifican el empaque que tienen, lo están curveando un poco y están generándole un valor de cierta manera a sus consumidores al presentar un producto más llamativo, podríamos decirlo. Otra cosa que nos motiva mucho más es las promociones. El 3x2 es mucho más efectivo que un descuento. La mente racional me va a verificar y me va a decir 50% de descuento, pero mi mente emocional sabe que estoy recibiendo un producto más por menos precio. Entonces, si yo tengo una empresa, voy a lanzar una serie de promociones o de acciones, el 3x2 me va a tener mucho, mucho más éxito que cualquier otra cosa. Y como hemos hablado mucho del 3, de, de la Trinidad, etcétera, etcétera, hay un dato muy interesante que es que en muchas de las empresas o instituciones o industrias, podríamos decir, como la industria del entretenimiento, los días miércoles es un día de alto consumo. Entonces, por eso es que muchas veces vemos promociones los miércoles de 2x1, 50%, etcétera, etcétera, porque se quiere maximizar los beneficios. Nuestro cerebro ama el número 3. No se ha podido comprobar por qué, pero nuestro cerebro no puede resistirse al número 3. Si nos fijamos, tenemos el triángulo de las Bermudas, tenemos las pirámides de Egipto, muchas de las pirámides en el mundo son triángulos. Entonces, nuestro cerebro aún no se sabe por qué, pero ama el 3. Entonces, aprovechemos eso para poder atacar a nuestros posibles clientes. Nosotros estamos aquí para presentar opciones, para generar acciones de venta y una serie de cosas. Entonces, tomemos en cuenta esto, que nuestro cerebro ama el 3.
Otra cosa que tenemos que hacer ya cuando empezamos a hablar de ventas personales o ya entramos en contacto con las personas es que tenemos que hablar menos y escuchar más. Porque si nosotros hacemos eso, vamos a poder obtener mucha más información de las personas a la hora de hacer las cosas. Entonces yo tengo que hablar menos y escuchar más. Ahí voy a obtener datos de la persona y voy a poder presentar una mejor opción. Esto no se ha comprobado todavía, pero es una frase muy dicha. Las mujeres hablan 3 veces más que los hombres. Se han hecho estudios de las dos partes. En unos dicen que verdaderamente sí, las mujeres hablan 3 veces más que los hombres. Y otros estudios dicen que hablan por igual. Lo que sí es cierto es que tenemos que saber que eh, si voy a venderle a una mujer y estoy haciendo ventas personales, tengo que elevar la cantidad de palabras que estoy diciendo por minuto. Y si le voy a vender a un hombre, tengo que bajar la cantidad de palabras que voy a decir. Otro dato muy importante es que los hombres compran comodidad. El hombre, en términos generales, es flojo, podríamos decir. Ahí nuestro cerebro reptiliano se activa. Él quiere sobrevivir y para sobrevivir tiene que descansar y estar en comodidad. Por eso es que compramos una serie de cosas que nos facilitan la vida. También hay que tomar en cuenta que el miedo vende. Muchas de las cosas que nosotros consumimos las compramos por miedo. Por ejemplo, yo me caso y tengo una familia, entonces voy a vender mi moto, supongamos que soy motociclista, y me voy a comprar un auto. ¿Por qué? Por miedo a que mi familia le pase algo. Voy a comprar un seguro de vida, voy a hacer mi casa más segura, voy a comprar ciertos productos. Entonces, el miedo me ayuda también a vender. Yo puedo jugar con las emociones de la persona y de cierta manera hacerles ver que me pueden consumir algo sin que ellos sepan que están comprando por miedo. Y en las ventas personales, bien, ¿qué vamos a hacer cuando ya estamos cara a cara frente a la persona? ¿Qué es lo que hacemos acá? Hay una primera técnica que se llama el anclaje. Esta técnica es muy interesante, es una especie de hipnosis que nosotros hacemos en las personas. ¿A qué se refiere esta técnica? Esto hay que practicarlo mucho. Es cuando nosotros estamos en contacto visual con la persona a la que le estamos vendiendo. Yo tengo que asegurarme que la persona me esté mirando. Y yo en ese momento puedo estar hablando del producto y de un momento a otro le pregunto por algo que le signifique felicidad a la persona que está al frente mío. Por ejemplo, yo puedo estar negociando con el gerente de una empresa y he observado que en su oficina tiene fotos de su hijo. Entonces yo en ese momento le puedo preguntar, ¿y cómo le va a su hijo en el colegio? Para todas las personas, el hijo es como un momento de felicidad. Y en ese momento en que yo le hago la pregunta por el hijo, yo tendría que hacer un gesto deliberado, como mover la muñeca para arreglar el reloj o ajustarme la camisa, no sé, tengo que asegurarme, sí, de que esta persona me mire, que tenga contacto visual conmigo. Y en el momento en que le pregunté por una actividad feliz y hago ese movimiento deliberado, estoy haciendo un anclaje. Lo logro eso en fracción de segundos y cambio de tema. Y sigo hablando de la charla que yo estaba hablando. Entonces yo he hecho una interconexión neuronal entre el movimiento que hice y el sentimiento de felicidad que tiene esa persona. Y eso lo vamos a utilizar más adelante ya en el cierre. La segunda técnica es la escalera del sí. ¿A qué se refiere la escalera del sí? Yo tengo que realizar o lograr un lenguaje positivo todo el tiempo y generar momentos de sí, pequeños acuerdos podríamos llegar a hablar, como decir, ¿está usted de acuerdo? ¿Le queda bien? Entonces, siempre hablando de manera positiva, la escalera del sí. Se dice que en todas las negociaciones tenemos que lograr por lo menos 4 o 5 microacuerdos. ¿Para qué? Para que logremos ese sí o ese cierre de ventas que a nosotros nos interesa.
La tercera técnica es la opción gruesa. Para las personas que son un poquito más mayores o se acuerdan de esta novela hasta que el dinero nos separe, aquí tenemos la versión mexicana. Este vendedor la utilizaba esta opción o la opción gruesa de una manera muy interesante en la novela, cómo lograba sus ventas, porque él vendía camiones a las personas. Entonces, ¿él qué hacía? Básicamente, esta técnica de la opción gruesa lo voy a explicar con un ejemplo. Yo soy un vendedor de camiones y quiero ir a vender mis camiones a una cooperativa de camioneros que tiene 100 afiliados. Entonces yo voy a ir, le voy a ofrecer mis 100 camiones para que renueven toda su flota y obviamente ellos se van a asustar porque imagínense, $200,000 por 100 camiones son $2 millones, es harta plata. Entonces ahí le hacemos ver que es harto y luego pasamos a algo, le decimos algo muy interesante. No me compren los 100 camiones, cómprenme uno, pruébenlo, vean cómo funciona y si les parece bien, luego podemos ir negociando. Esta técnica lo que hace es asegurar una venta. Yo quizás no quería vender 100 camiones, a mí me interesaba vender uno. Por ejemplo, si yo soy una empresa que vende pastelillos, supongamos, y quiero ir a vender mis pastelillos, yo no voy a ir a ofrecer 100,000 pastelillos y me voy a volver con las manos vacías. Voy a ir a ofrecer, no sé, una caja, un paquete y cierro el negocio. Conocen mi producto, lo consumen, lo prueban, lo adoptan y después yo los puedo fidelizar. Eso es lo que busca la opción gruesa. Busca entrar a nuevos mercados y poder lograr estas ventas. La cuarta técnica es la técnica del poder del no. En esta técnica nosotros nos estamos basando en que a nuestro cerebro no puede resistir el no. Eso es algo que viene de tiempos inmemoriales. Queremos lo prohibido. Si nosotros nos fijamos en la Expo Cruz todos los años, vemos que los mejores autos que llegan normalmente ya tienen un letrerito que dice reservado o vendido, o el nombre de la persona. Ahí me están utilizando el poder del no, en donde yo quiero tener lo que no puedo tener. Y aquí es donde muchas veces se habla de cómo puedo salir de la friendzone. Entonces yo quiero tener lo que no puedo tener. La chica que me gusta o el chico que me gusta no me hace caso, pero yo lo quiero. ¿Por qué? Porque no me hace caso. Entonces ahí tenemos el poder del no. Dentro del poder del no, vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Nos vamos a imaginar que estamos en esta bonita playa. Escuchamos el mar, terminó la cuarentena, nos pudimos ir al Caribe, estamos echados muy tranquilos, tomando el sol. Imagínense todo eso con los ojos cerrados. Estamos muy tranquilos en la playa, nadie nos molesta, no hay nadie. Y no se imaginen un martillo rojo. ¿Qué pasó en este momento en nuestro cerebro? Nuestro cerebro imaginó un martillo rojo y después que hizo, lo intentó eliminar. Entonces, la técnica del poder del no es muy importante. Desde niños a nosotros nos vienen diciendo no hagas esto, no hagas lo otro y nos van generando un problema con el no, que lo guardamos de manera inconsciente en nuestro cerebro. Entonces, nosotros al tener este conocimiento podemos utilizar esto de manera positiva para lograr lo que a nosotros nos interesa. Vamos a encontrar el factor R. ¿Qué es el factor R? El factor R es el código reptil que tienen nuestros productos. Es muy importante encontrar este factor R porque si nosotros lo encontramos, vamos a saber realmente qué es lo que está comprando o consumiendo la gente. Una pregunta muy básica que siempre hago en los cursos de marketing es, ¿qué es lo que vende Starbucks? Y siempre hay alguien que responde café. Entonces, los que ya están un poquito más avanzados saben que Starbucks no me vende café, que me vende un concepto, que me vende estatus, que me vende cualquier otra cosa. Entonces, todos los productos tienen ese factor R, ese factor reptiliano, que es por el que la gente termina consumiendo un determinado bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de productos
que de cierta manera nos van al subconsciente o con un pequeño movimiento del producto nos generan otras, podríamos decir, otras funciones a nivel neuronal que nos activan nuestro deseo de sobrevivencia o de reproducción en muchas personas. También para las mujeres hay algunos ejemplos, así que agarran y muestran. Aquí para los hombres no importa lo que ves, lo que importa es lo que es. Snyder, cerveza. Aquí en Bolivia también tenemos productos que atacan al inconsciente de las personas. Y esto ya sería para un análisis más tranquilo. Aquí tenemos a Trópica, que tiene los corazoncitos de la manzana parecen extraterrestres. Entonces tenemos este tipo de cosas que apegan a nuestro inconsciente. No nos olvidemos que el 85% de las ventas son inconscientes, solo el 15% es racional. Entonces, nosotros tenemos un 85% de probabilidades de éxito al vender a ese cerebro inconsciente, a ese cerebro irracional, al cerebro reptiliano. Entonces, ahí está la tarea de nosotros y el gran reto de cómo manejamos nuestro lenguaje, cómo movemos nuestras promociones, nuestra mezcla promocional y todas las acciones de marketing que nosotros vamos a desarrollar para poder llegar de una buena manera a estas personas. Esto se lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Unos segundos para que puedan ver. Y con eso terminamos la presentación del día de hoy. Muchas gracias por la atención. Aquí están mis datos de contacto para cualquier cosa. Siempre vamos a estar atentos y predispuestos a ayudarlos. Muchas gracias por todo.